¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo la vida de algunas personas cambia tan rápido que hasta parece raro? Como si hubieran dado con algún truco secreto universal. Pues hay una contradicción que nadie te dijo. No vives en la realidad que ves, vives en la realidad que vibras. Y la neta es que tu vida actual no es un reflejo de lo que quieres, es un reflejo de lo que toleras. Por años, yo mismo viví una vida tan limitada que me era imposible creer en las leyes universales. Hasta que me pasó algo totalmente improbable, algo que le dio la vuelta a mi realidad en cuestión de unos cuantos días. Descubrí que el universo no responde a la lógica, responde a la vibración, y desde entonces lo he estado probando, aplicando y comprobando todos los días. La vibración es siempre la parte que la gente ignora, y justo por eso sus vidas nunca cambian. Leí en un estudio que las emociones de ansiedad y escasez activan las mismas áreas del cerebro ligadas al sistema de alerta, haciendo que el cuerpo produzca cortisol, la hormona del estrés. Y cuando el cortisol sube, tu percepción disminuye, tus decisiones empeoran y tu visión del futuro se cierra. En pocas palabras, aunque digas que quieres prosperidad, tu cuerpo está químicamente preparado para sobrevivir, no para crecer. Y todo a tu alrededor empieza a reflejar esto. Puede parecer casualidad cuando pasan varias cosas malas seguidas, pero no es una casualidad, es coherencia vibracional. Esto lo viví en carne propia cuando todavía trabajaba como bombero. Había días que llegaba a la estación con una sensación inexplicable de que nada iba a salir bien. Era como si todo el día estuviera condenado antes de que empezara. Y así era justo lo que pasaba. Los problemas se acumulaban, surgían contratiempos, la gente se alejaba. Creen que con solo repetir afirmaciones positivas, todo se va a destrabar mágicamente, pero siguen sintiendo el mismo miedo, frustración y ansiedad de antes. Y ahí es donde la riegan, porque el universo no responde al sonido de tus palabras, responde al tono de tus sentimientos. Es como intentar sintonizar un radio usando solo el volumen. Le puedes subir todo lo que quieras, pero si estás en la estación equivocada, nunca vas a escuchar la música correcta. Me tardé un buen en entender esto. Y la mayoría de la gente vive justo así. Repiten frases como, merezco prosperar, pero su cuerpo vibra miedo al fracaso, inseguridad, el trauma de crecer oyendo que el dinero cuesta mucho, que no es para todos, o que las cosas nunca salen bien. Y sin darse cuenta, se la pasan años emitiendo justo la frecuencia que quieren evitar. Fue solo cuando entendí esto de verdad en la práctica que empecé a cambiar. Pensaba en positivo, pero vibraba en negativo. Y la vibración siempre gana. Me acuerdo de una época en mi vida cuando me decía que todo iba a estar bien, pero cada célula de mi cuerpo gritaba lo contrario. Se me cerraba el pecho cuando se acercaba la renta, se me revolvía el estómago cada que veía a alguien con más éxito, y cada fracaso reforzaba una vibración de insuficiencia. Es curioso cómo el cuerpo revela lo que la mente trata de esconder. Fue durante este proceso que pasó algo asombroso. En cuestión de poquitos días, la gente empezó a tratarme diferente, como si de la noche a la mañana me hubiera vuelto más seguro. No había cambiado de corte, de ropa, de sueldo, nada. Pero mi vibración había cambiado. Y cuando tu vibración cambia, el mundo responde. Quizás lo has vivido sin siquiera darte cuenta. Ese día que te despertaste ligero, sin razón específica, y de repente todo fluyó. Alguien te abrió una puerta, una plática salió bien, un problema se resolvió solo. O ese día que te despertaste irritado y el resto se volvió un imán para los contratiempos. No es un misterio, es vibración. Tu cuerpo es una antena que transmite y recibe constantemente. Ahora, piensa en un deseo profundo que tengas. Algo grande.
algo que te gustaría que pasara en los próximos meses. Antes me preguntaba por qué la vida era tan dura conmigo. Hoy sé que no era dureza, era la vibración con la que me desperté, no más. Ya estaba sintonizado en el fracaso desde antes de pararme de la cama. El cambio empezó solo cuando me di cuenta de un patrón sencillo. Cada vez que tomaba el control de la vibración, no solo del pensamiento, sino del sentimiento, mi entorno empezaba a comportarse diferente. Una vez, durante uno de los periodos más retadores, decidí hacer un pequeño experimento. En lugar de luchar contra las emociones negativas, empecé a observarlas. Cuando aparecía el miedo, no me ahogaba en él. Respiraba hondo y me preguntaba, ¿qué me quiere mostrar este miedo? Y luego reemplazaba esa sensación por otra. No una frase bonita, sino una sensación de verdad, aunque fuera un 1% más ligera. Me decía, todavía no estoy a salvo, pero estoy avanzando. Y dejaba que mi cuerpo lo sintiera, aunque fuera sutilmente. Con cada repetición, algo dentro de mí se alineaba. Ahora, observa la sensación que surge en tu cuerpo cuando piensas en ello. Si surge miedo, culpa, duda o una sensación de lejanía, significa que estás vibrando en la frecuencia opuesta a lo que deseas. Y por más que lo quieras, no puedes atraer algo que está vibrando en el polo opuesto. Aquí es donde la gente se estanca. Desean el futuro, pero vibran el pasado. Vibran traumas, vibran comparaciones, vibran esa vieja sensación de no soy suficiente. Y el universo, que ni juzga, ni castiga, ni recompensa, simplemente responde a la frecuencia activa. Esto explica por qué tanta gente talentosa se queda estancada, mientras que otros que parecen X avanzan rapidísimo. Empecé a prosperar cuando dejé de sentir vergüenza de mi pasado y empecé a sentir gratitud por mi futuro. La gratitud es una de las maneras más rápidas de subir tu vibración. No es pensamiento positivo barato, es pura química. La gratitud reduce el cortisol, aumenta la serotonina y la dopamina y pone al cuerpo en un estado de receptividad. Y cuando el cuerpo está receptivo, la vibración sube. Y cuando la vibración sube, la realidad empieza a reorganizarse a tu favor. Si quieres hacer algo hoy que de verdad funcione, haz esto. Por 3 días, al despertar, cierra los ojos por 2 minutos e imagina algo que deseas como si ya lo estuvieras viviendo. Y no pienses, siente. Siéntelo en tu cuerpo, siéntelo en tu pecho. La trampa más grande que impide a la gente usar de verdad la ley de la atracción es esa tendencia casi automática a desear un futuro mientras siguen comportándose como la misma persona del pasado. Y esto crea un conflicto interno tan inmenso que la vibración nunca se alinea. El universo no responde a lo que sueñas, responde a lo que sostienes energéticamente, y ese sostén no viene de metas, viene de la identidad. Me di cuenta de esto en el momento en que entendí que querer no cambia nada. Siente la ligereza, siente la paz, siente la certeza. Aunque se sienta raro, sigue. La vibración se eleva con el ejercicio de la repetición, no con la perfección. Y observa lo que pasa. No porque sea magia, sino porque es una alineación natural. Tú cambias tu vibración y el mundo cambia contigo. Porque siempre ha sido así. Porque siempre será así. Porque nunca atrajiste por lo que dijiste. Siempre atrajiste por lo que sentiste. Lo que cambia es cuando empiezas a ver tu deseo como algo que ya es parte de ti, incluso antes de que aparezca cualquier prueba. Me acuerdo perfecto cuando empecé a aplicar esto. En tiempos donde ganaba poquito, arrastraba deudas y vivía con la sensación constante de ir 2 pasos atrás en la vida. Mi postura delataba inseguridad. Mi tono de voz, mi lenguaje corporal, hasta cómo organizaba mi día, mostraban que seguía sin creer en mí. La atracción solo ocurre cuando el deseo y la identidad hablan el mismo idioma. Fue entonces cuando me di cuenta de que para atraer algo, primero necesitaba ser compatible con ello.
No se trataba de engañarme, pensar positivo o fingir confianza. Se trataba de ajustar cómo me veía a mí mismo. Pasé años creyendo que primero necesitaba pruebas, dinero en el banco, reconocimiento externo, seguridad económica. Pero eso es justo lo opuesto a la ley. Y no era porque no quisiera creer, era porque mi identidad no se alineaba con lo que deseaba. Por eso mucha gente dice, quiero prosperar, pero vibra miedo al fracaso. Dicen, quiero amor, pero vibran abandono. Dicen, quiero paz, pero vibran ansiedad. Nada de esto es consciente, pero en la energía se nota. Cada vez que intentas atraer algo que no empata con quien estás siendo ahora, la vibración choca. Y ese choque crea una especie de neutralización, como dos imanes que se repelen. La ley funciona así. Tú vibras como si ya fueras, y la realidad responde como si ya fuera. Una vez entré a un edificio comercial para intentar conseguir un contrato de limpieza. No tenía ni idea de lo que hacía. Me faltaba técnica, argumentos y ni el uniforme que usaban los profesionales del ramo traía. Pero hice algo diferente. Ese día, antes de entrar al edificio, cerré los ojos en el coche y me imaginé como alguien buscado, no como alguien rogando. Hay un punto psicológico clave aquí. El cerebro humano no distingue entre la imaginación y la realidad cuando hay una emoción fuerte de por medio. Por lo tanto, cuando empiezas a comportarte como alguien que ya encarna lo que deseas, tu subconsciente empieza a registrar ese comportamiento como algo normal. Y es la normalidad, no el simple deseo, lo que atrae. Me visualicé siendo visto como alguien confiable, como alguien que ya tenía autoridad, alguien que transmitía calma. Y pasó algo extraordinario. Cuando entré a ese lugar, la gente me trató justo así. No porque tuviera resultados, sino porque entré vibrando resultados. La vibración se adelantó a la circunstancia y salí de ahí con un contrato firmado. No fue suerte, fue compatibilidad. Descubrí que la gente siempre responde a tu vibración antes de que respondan a tus palabras. Ponte a pensar, si dices que quieres ganar más, pero sigues vibrando como alguien que le teme a ver su estado de cuenta, tu vibración está desalineada. Si dices que quieres reconocimiento, pero te haces chiquito en cada conversación, tu vibración está desalineada. Si dices que quieres oportunidades, pero reaccionas a todo como si siempre fueras el de la mala suerte, tu vibración está desalineada. Y cuando hay desalineación, la ley no puede fluir. Empecé a generar resultados de verdad cuando comencé a hacerme pequeñas preguntas cada día, preguntas que cambiaron mi estado interno al instante, preguntas como, si ya tuviera lo que quiero, ¿cómo actuaría hoy? Si ya fuera mi mejor versión, ¿qué toleraría menos? Si ya estuviera en paz, ¿cómo reaccionaría a este problema? Si ya fuera exitoso, ¿cómo organizaría mi día? Estas preguntas no cambiaron el mundo a mi alrededor, pero sí cambiaron la forma en que yo me movía dentro del mundo. Y cuando cambias la forma en que te mueves, el universo cambia la forma en que te responde. La identidad funciona como un campo magnético. Si empiezas a actuar como alguien que tiene valor, empiezas a sentirte valioso, Si empiezas a sentirte valioso, vibras valor. Y cuando vibras valor, atraes lo que corresponde al valor. La vida solo sigue. La vida siempre encuentra la manera de mostrar lo que llevamos dentro, incluso cuando intentamos ocultarlo. La ley de correspondencia es implacable precisamente por esto. Transforma lo invisible en visible, lo interno en externo, lo emocional en material. Y la gran mayoría de la gente no se da cuenta de que no están luchando contra la realidad. Están luchando contra su propio reflejo. Nada de lo que vives hoy es un accidente. Nada. La mayoría de la gente intenta saltarse directamente al final, el dinero, el cambio, las oportunidades, sin ajustar su campo magnético interno.
Y esto genera frustración. Siempre digo, uno no se hace rico para luego pensar como rico. Uno piensa como rico para luego hacerse rico. El orden nunca fue al revés. Cuando lo que deseas, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces se alinean, nada puede impedir el flujo. Por eso insisto, no atraes lo que quieres, atraes lo que finalmente has decidido ser. Y cuando esta decisión es verdadera, profunda, interna y constante, la realidad no tiene opción, debe reorganizarse a tu alrededor. Porque la vibración siempre moldea la materia, nunca al revés. Tú eres quien cambia primero. Y lo más bonito es que este cambio empieza con pequeños detalles. La forma en que te levantas de la cama, la forma en que arreglas tu escritorio, la forma en que te vistes, la forma en que te hablas a ti mismo, la forma en que manejas tus decisiones. Todos estos microcomportamientos le informan al universo quién crees que eres. La atracción es coherencia. Aunque gane más, encontrará una forma de mantener esa creencia viva. Otra que cree que nadie es de fiar, siempre atraerá relaciones donde no hay confianza. No importa quién se acerque, verá algo mal, lo interpretará de forma distorsionada o actuará de manera que la relación se desmorone. Es un ciclo perfecto y destructivo. Por eso necesité reescribir por completo mi mundo interior antes de cambiar mi mundo exterior. Todo empezó mucho antes, dentro de ti. Cuando digo que la vida de afuera refleja la vida de adentro, muchas personas piensan que estoy hablando de metáforas espirituales. Pero no es una metáfora, es mecánica. La neurociencia ya demostró que las creencias profundas moldean las decisiones automáticas y esas decisiones definen los resultados. No ves tus creencias, pero ellas dictan tu vida. El problema era lo que yo llevaba dentro, mi propia imagen de insuficiencia, de alguien que no merecía nada más allá de lo básico. Yo era el tipo de persona que, incluso al recibir dinero, me sentía incómodo teniéndolo. Era como si algo dentro de mí dijera, esto no te pertenece, y luego encontraba la manera de perderlo todo, de desperdiciarlo, de cometer errores. No era mala suerte, y por eso mismo la realidad parece tan terca. Está obedeciendo lo que tú crees que es verdad, no lo que desearías que pasara. Experimenté esto de una forma tan dolorosa que todavía hoy lo recuerdo como si fuera ayer. Intenté mejorar mi vida financiera, pero siempre regresaba al mismo punto, sin un peso, endeudado, estresado. Y yo pensaba que el problema era el mundo, los malos trabajos, el gobierno, la mala suerte. Solo años después me di cuenta de que el mundo nunca fue el problema. Era correspondencia. Esta ley funciona tan silenciosamente que ni siquiera te das cuenta cuando te estás saboteando a ti mismo. Tu cuerpo ya memorizó patrones emocionales, tu mente ya memorizó historias y sigues repitiendo comportamientos que refuerzan precisamente la vida que quieres abandonar. ¿Quieres un ejemplo simple? Una persona que internamente cree que el dinero se acaba rápido, siempre creará situaciones donde el dinero se acabe rápido. Y mientras este tipo de pensamiento fuera el reflejo dentro de mí, la realidad de afuera solo podría moldearse de acuerdo a eso. Es aterrador darte cuenta de cuánto cargamos con creencias heredadas, recuerdos dolorosos, frases dichas por otras personas que se transforman en paredes invisibles dentro de nuestra mente, paredes que nos impiden avanzar. Pero cuando empiezas a derribarlas, la vida empieza a abrirse como si alguien hubiera desbloqueado un mecanismo secreto. Y no fue fácil admitir que la vida que estaba viviendo era el resultado de las historias que me repetía a mí mismo. Cuando finalmente acepté esto, me di cuenta de que la ley de correspondencia es una de las leyes más liberadoras que existen, porque le quita el poder a los demás y te lo devuelve a ti. Dice,
Lo de afuera solo cambió porque tú cambiaste por dentro. Recuerdo un periodo en el que me costaba mucho cerrar nuevos contratos y parecía que nadie confiaba en mí. Porque cada vez que cambias una creencia, cambias tu vibración, y cada vez que cambias tu vibración, la realidad se ajusta. Un estudio famoso de la Universidad de Yale mostró que las personas con alta autoestima tienden a interpretar los desafíos como oportunidades, mientras que las personas con baja autoestima interpretan las oportunidades como amenazas. No es coincidencia, es correspondencia. Dos personas reciben la misma oportunidad. Una crece, la otra se paraliza. Y la vida simplemente correspondió. Cuando entendí esto, empecé a trabajar en mi interior antes de cualquier acción. Empecé a observarme con una honestidad brutal. Me di cuenta de que mi diálogo interno estaba lleno de frases como: esto es demasiado grande para mí, no soy bueno para esto, las cosas siempre me salen mal. Fui de puerta en puerta, hice propuestas, expliqué, discutí, pero todo parecía estancado. Hasta que un día, solo en casa, me detuve y me pregunté: ¿confiaría en mí mismo si estuviera del otro lado? La respuesta me golpeó como un puñetazo. No lo haría, no por falta de habilidad, sino por mi postura emocional. Mi mirada revelaba inseguridad. Mi energía era temblorosa. Estaba intentando convencer a la gente con palabras, mientras mi vibración gritaba duda. Esto no es un castigo, es una alineación vibracional. Pero cuando cambias la narrativa interna, aunque sea poco a poco, todo a tu alrededor empieza a cambiar también. Y a veces, la realidad cambia tan rápido que te preguntas cómo es posible. La respuesta es simple: la realidad no cambió. Tú cambiaste. Y la realidad simplemente siguió, como un espejo que no tiene libertad para reflejar otra cosa que lo que tiene enfrente. La vida siempre ha sido tu espejo. Esta fue una de las lecciones más difíciles que tuve que aprender, porque crecí creyendo que la gente exitosa era la que tenía todas las respuestas, todas las herramientas y todos los recursos antes de empezar. Y esto me paralizó por años. Esperé el momento perfecto, la señal perfecta, la circunstancia ideal. Y ese momento correcto nunca llegó. La diferencia no está en la oportunidad, está dentro de cada una. Cuando empecé a reprogramar mi autoimagen, todo cambió a una velocidad impresionante. Dejé de esperar el rechazo y empecé a esperar el reconocimiento. Dejé de actuar como alguien que necesitaba probar algo y empecé a actuar como alguien que tenía valor. Y fue como si el universo hubiera cambiado la dirección del viento. Gente que antes no me escuchaba empezó a buscarme. Puertas que antes parecían cerradas simplemente se abrieron. Situaciones que antes estaban estancadas empezaron a fluir. Nada de esto fue casualidad, era correspondencia. Lo más impresionante es que esta ley funciona el 100% del tiempo, incluso cuando no quieres. No se puede apagar. Si te sientes pequeño, la vida te mostrará situaciones que lo confirmen. Si te sientes incapaz, la vida te presentará desafíos que refuercen esa incapacidad. Si te sientes indigno, la vida te traerá situaciones donde serás tratado, como alguien indigno, La pregunta ahora es, ¿te gusta lo que ves? Porque si no te gusta, no necesitas romper el espejo. Solo necesitas cambiar lo que está enfrente. Todo empieza dentro, siempre dentro. Y solo entonces, inevitablemente, se manifiesta afuera. La verdad es que nada cambia mientras sigas esperando sentirte listo, seguro, o con confianza para actuar. Pero la gran mayoría de la gente no lo percibe porque está demasiado ocupada tratando de controlar cada detalle, evitar riesgos o predecir resultados.
Esto es exactamente lo que yo hacía. Quería un cambio, pero solo actuaría cuando tuviera garantías y ninguna vida se transforma bajo la tiranía de las garantías. Cuando dejé el departamento de bomberos, no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Ese paso activó una cadena de eventos a los que nunca habría tenido acceso si me hubiera quedado estancado. Recuerdo una situación específica que marcó mi vida para siempre. Acababa de abrir mi negocio de limpieza y, sinceramente, no tenía ni la menor idea de cómo conseguir un solo cliente. Intentaba imaginar estrategias, pero me sentía tan pequeño, tan poco preparado, tan lejos de los resultados que quería, que mi mente se quedaba en blanco. Hasta el día de hoy, cuando cuento la historia, se me hace un nudo en la garganta, porque ese momento estaba lleno de todo: miedo, inseguridad, duda. Pero también traía algo que nunca había sentido tan fuerte, una urgencia emocional poderosa. Era como si algo dentro de mí dijera: si no actúas ahora, te vas a arrepentir profundamente. Y aún sin saber qué vendría después, di el salto. Fue solo cuando me di cuenta de que la acción inspirada no nace de la seguridad, sino de la decisión, que todo empezó a tomar impulso. La acción inspirada no es acción impulsiva, desesperada o ansiosa. Surge de una vibración alineada con lo que quieres experimentar. Emerge como una pequeña intuición, un susurro interno, una sensación de «este es el camino». Hasta que, un día aparentemente normal, tuve una corazonada repentina. Subirme a mi carro y manejar hacia una zona comercial de la ciudad, sin guión, sin plan, ni una pizca de certeza concreta. Era solo una sensación, y no tenía absolutamente ninguna lógica, pero se sentía inspirada. Estacioné el carro con las manos sudorosas. Todo mi cuerpo temblaba. Mi mente decía: esto es ridículo, vas a hacer el ridículo. Pero algo más profundo dentro de mí me impulsó: ve. Y así fui. Entré al primer edificio comercial y hablé con la primera persona que vi. No di un discurso ensayado, no usé palabras rebuscadas y, por supuesto, no mostré un portafolio porque no tenía nada de eso. Hablé con sinceridad, con calma y, lo más importante, con genuina convicción. Estaba ahí porque seguí una intuición, no porque estuviera buscando aprobación. Y para mi sorpresa, esa persona no solo me escuchó, sino que me pidió que regresara al día siguiente para una reunión formal. Ese se convirtió en mi primer cliente oficial y me abrió las puertas a decenas de otros. Aprendí entonces que la acción inspirada no depende de una confianza absoluta. Depende únicamente de una alineación momentánea. A veces no tienes confianza, pero estás dispuesto. A veces no estás preparado, pero estás presente. A veces no sabes todo lo que necesitas saber, pero sabes lo suficiente para dar el siguiente paso, y eso es más poderoso que esperar a conocer todo el camino. La vida no te recompensa solo por tus pensamientos, sino por lo que haces con ellos. Y lo que determina si una acción es inspirada o no es la energía que llevas de antemano. Si actúas con miedo, desesperación y escasez, tus acciones crean confusión. Pero cuando actúas con intención, incluso sin claridad completa, el universo te abre caminos que solo se vuelven visibles una vez que empiezas a moverte. Existe un estudio fascinante publicado por la Harvard Business Review que muestra que las decisiones rápidas, alineadas con una visión personal, producen resultados hasta 4 veces mayores que las decisiones prolongadas, excesivamente calculadas y que te paralizan emocionalmente. Esto no significa actuar sin pensar. Significa actuar antes de que el miedo te paralice. Significa no permitir que la duda sea más fuerte que la intuición. La acción inspirada es como un tren que solo aparece por unos cuantos segundos.
Si dudas demasiado, se va y regresas al ciclo de estancamiento. La mayoría de la gente nunca experimenta esta fuerza porque vive dentro de la burbuja de la preparación eterna. Empezaré cuando tenga un poco de dinero extra. Lo intentaré cuando me sienta más seguro. Haré un cambio cuando todo sea favorable. Pero quienes piensan así olvidan la parte más importante. Nada se vuelve favorable hasta que te mueves. El mundo exterior solo transforma su forma después de que cambias tu vibración y validas ese cambio con acción. Yo mismo necesité romper el patrón de esperar la aprobación. Durante mucho tiempo tuve miedo a equivocarme, miedo a fracasar, miedo a que me vieran como alguien no preparado. Y eso me hizo evitar cualquier acción que me sacara de mi zona de confort. Pero cuando me di cuenta de que la acción inspirada no exige perfección, sino presencia, mi mundo interior se expandió. Empecé a notar señales que siempre habían estado ahí, pero que había ignorado. Oportunidades que parecían invisibles empezaron a aparecer. Gente que antes no me había notado empezó a acercarse. Proyectos que parecían imposibles empezaron a tener sentido. Y todo esto sucedió porque finalmente entendí que el universo no responde a la fuerza de tu voluntad, responde a la verdad de tu vibración. Cuando sientes que debes actuar, aunque sea un pequeño movimiento, solo hazlo. No lo pienses demasiado, no esperes a entenderlo todo. Los mayores saltos en tu vida no vendrán a través de decisiones impecables, sino a través de decisiones profundas, alineadas con quien realmente quieres convertirte. La acción inspirada es el puente entre tu estado actual y la realidad que quieres vivir. Si no cruzas el puente, por mucho que visualices, afirmes o desees, permaneces del mismo lado. Pero cuando cruzas, incluso si te sientes inseguro, incluso sin garantías, entras en el flujo de la vida. Y el flujo siempre recompensa a quienes se mueven. Siempre. Existe un mecanismo silencioso que gobierna una gran parte de la experiencia humana, y pocas personas se dan cuenta de esto hasta que experimentan repetidamente el mismo tipo de dolor. Todo de lo que huyes, todo lo que intentas evitar a toda costa, todo lo que temes encontrar, termina encontrándote. No porque lo quieras, sino porque tu vibración se organiza precisamente en torno a lo que intentas ocultarte a ti mismo. Fue doloroso darme cuenta de esto en mi propia vida, porque durante muchos años luché contra sombras que yo mismo, sin saberlo, alimentaba. Desesperadamente intenté escapar de la pobreza y cada pensamiento era un reflejo de cuánto temía perder dinero, fracasar, no poder pagar las cuentas. Contaba hasta el último centavo con una tensión tan intensa que sentía como si el dinero se me escurriera constantemente entre los dedos. Y así era. No porque la vida fuera injusta conmigo, sino porque mi vibración estaba moldeada por el miedo. El miedo crea su propio campo de atracción. El miedo tiene memoria. El miedo tiene efectos físicos en el cuerpo. Acelera el latido del corazón, constriñe la respiración, bloquea la creatividad y cierra puertas antes incluso de que intentes abrirlas. Cuando alguien vive con el miedo a perder, todo lo que hace está motivado por el intento de protegerse. Y una vida basada en la protección es una vida pequeña, constreñida, estancada. Esa fue exactamente la vida que viví durante años. Recuerdo un momento específico, aún en los primeros días de mi negocio de limpieza. Había conseguido algunos contratos y empezaba a crecer, pero cada noche me acostaba con un miedo terrible de que todo se viniera abajo. E incluso sin darme cuenta, me comportaba como si solo estuviera esperando que colapsara. Dudaba de mí mismo, reproducía cada conversación, preguntándome si había dicho algo mal. Me esforcé demasiado por complacer. Acepté condiciones injustas solo para evitar el riesgo de que un cliente se echara para atrás. Estaba atrapado en un ciclo de evitación.
no en un ciclo de expansión. Y entonces sucedió algo que me marcó profundamente. Estaba dando servicio a uno de mis primeros clientes, un contrato significativo para mí en ese momento. Hice el mejor trabajo que pude, pero durante todo el servicio sentí una enorme inquietud, como si en cualquier momento me fuera a decir que ya no necesitaba mis servicios. Era un miedo irracional, pero le presté tanta atención que se sintió real. Y esa tarde, ya tarde, el cliente me llamó para hablar. En ese instante se me cayó el alma al piso. Sabía lo que venía, o más bien creía saberlo. Esperaba escuchar: no vamos a continuar con el contrato. Y sorprendentemente dijo exactamente eso, solo que la razón que dio no tenía nada que ver con mi trabajo. Simplemente había contratado un servicio interno para su propia empresa. Pero me quedé ahí, paralizado, sintiendo como si lo hubiera atraído. Y realmente así fue. No atraje la pérdida porque hice algo mal. La atraje porque vibré inseguridad antes, durante y después del servicio. Mi mente no podía visualizar un resultado positivo, así que mi cuerpo vibró derrota. Y cuando vibras derrota, no importa cuánto trabajes, todo a tu alrededor empieza a comportarse como si estuvieras perdiendo. Ese contrato podría haber terminado de todos modos, pero la forma en que experimenté la situación emocionalmente me enseñó algo valioso. Cuando huyes del miedo, el miedo corre tras de ti. Y es más rápido. Lo mismo sucede en las relaciones. ¿Cuántas personas viven con el miedo al rechazo y, inconscientemente, construyen comportamientos que alejan a los demás? Hablan con dureza, se protegen demasiado, no muestran vulnerabilidad, construyen muros y luego se preguntan por qué el rechazo siempre los encuentra. No se dan cuenta de que están vibrando precisamente lo que no quieren experimentar. La inseguridad tiene un olor. La escasez tiene un tono de voz. La preocupación tiene una postura. Y el universo responde a la vibración mucho antes de que responda a las palabras. He conocido a muchas personas talentosas que nunca prosperaron financieramente porque huyen desesperadamente de la idea de fracasar. No toman riesgos, no se exponen, no piden aumentos, no buscan oportunidades más grandes porque están aterrorizados de ser juzgados. Y cuanto más huyen, más atraen situaciones donde se sienten pequeños. La vida te trata de la misma manera en que te tratas a ti mismo. Si crees que no puedes manejar las pérdidas, la vida te pone en situaciones para lidiar con pérdidas. Si crees que no eres bueno con el dinero, la vida te presenta constantes desafíos financieros. No es un castigo, es coherencia. Incluso hay un patrón estudiado en psicología llamado profecía autocumplida. Cuando temes intensamente algo, tus actitudes inconscientemente empiezan a alinearse para transformar ese miedo en realidad. Actúas a la defensiva, emocionalmente inestable o con dudas, y estas reacciones moldean el resultado final. La evitación crea atracción. El miedo crea repetición. Y solo cuando dejé de huir, mi vida empezó a ganar estabilidad. Necesitaba mirarme al espejo y admitir que tenía miedo, no para fingir valentía, sino para transformar el miedo en la energía para la acción. Cuando por fin acepté la responsabilidad de lo que estaba proyectando al mundo, todo se aclaró. Me di cuenta de que en lugar de huir de la pobreza, tenía que correr hacia la prosperidad. En vez de evitar el rechazo, tenía que fortalecer mi autoestima. En lugar de intentar no perder clientes, necesitaba ofrecer un servicio tan chido que ni siquiera fuera una preocupación. Y sobre todo, en vez de temer al fracaso, debía permitir que este fuera solo un episodio, no mi identidad. Ahí fue cuando hice un cambio de chip interno crucial. Empecé a preguntar, ¿qué quiero experimentar?, en lugar de, ¿qué quiero evitar? Esa simple pregunta alteró la dirección de mi alineación energética.
Mi enfoque pasó de escapar de lo peor a moverme hacia lo mejor. El miedo perdió su agarre porque dejé de alimentarlo con la atención que lo sostenía. Cuando dejas de alimentar el miedo deja de moldear tu vida. Es impresionante cómo cambian las cosas cuando el miedo deja de ser el centro de tu vibración. La gente empieza a responder de otra manera, las situaciones comienzan a fluir, las oportunidades aparecen de lugares que ni te imaginabas. Y esto no es casualidad, es liberación. Dejas de ser perseguido por lo que temes y empiezas a ser guiado por lo que deseas. Hay un momento en la vida de toda persona que de verdad decide cambiar, en el que el universo parece hacer una pregunta silenciosa. ¿De verdad quieres esto? ¿O solo estás emocionado por unos cuantos minutos? Y es justo en este punto donde la mayoría de la gente se rinde, no porque no sean capaces, sino porque confunden un obstáculo con el rechazo, una prueba con el fracaso y un retraso con la imposibilidad. Si hay algo que aprendí a la mala, es que cada vez que declaras internamente un nuevo patrón, una nueva versión de ti, una nueva dirección para tu vida, se te presentará una pequeña prueba. No para castigarte, sino para solidificar tu vibración. El universo solo entrega lo que sostienes constantemente, no lo que solo expresas una única vez. Cuando empecé a cambiar mi comportamiento, mis pensamientos y mi energía, los resultados no llegaron de inmediato. De hecho, sentí como si todo empeorara. Es casi irónico porque mucha gente experimenta esto e inmediatamente dice, ¿ves? De nada sirve intentar, de nada sirve cambiar. Pero lo que no se dan cuenta es que estas señales iniciales no son el final, son el principio. Eso fue exactamente lo que me pasó cuando dejé mi trabajo y empecé mi negocio de limpieza. Estaba lleno de esperanza, vibrando diferente, sintiéndome capaz por primera vez. Y en solo los primeros cuantos meses perdí contratos, cometí errores y me frustré. Mi viejo yo quería regresar, rendirme, volver corriendo a la falsa seguridad de lo que consideraba estable. Pero algo dentro de mí dijo, si regresas ahora te tomará años volver a intentarlo. Recuerdo un único contrato específico que fue un punto de inflexión. Era un trabajo grande para mí en ese momento. Realicé el servicio con dedicación, me esforcé como nunca antes y al final el cliente decidió cancelar el acuerdo. Y justo ahí, en ese instante, sentí esa punzada fuerte en el pecho, el pensamiento, sabía que esto no era para mí, pero inmediatamente después apareció otra voz, más madura, más alineada. Estás siendo puesto a prueba. La pregunta es, ¿continúas o te echas para atrás? Fue entonces cuando entendí que mi vida estaba cambiando, porque por primera vez respondí a la prueba sosteniendo mi decisión. Y fue esa firmeza, esa necedad positiva, esa convicción vibratoria la que abrió caminos a los que nunca hubiera llegado si me hubiera echado para atrás. Cada vez que eliges continuar, incluso ante la incomodidad, tu vibración se estabiliza. Y una vibración estable es infinitamente más poderosa que ráfagas cortas de entusiasmo. Por eso, en este punto del video, si sientes que esto te está haciendo sentido, te pido que hagas dos cosas muy sencillas. Suscríbete al canal y dale me gusta ahora. No es solo un gesto técnico, es un gesto vibratorio. Eres tú diciéndote a ti mismo, continúo, me comprometo, pertenezco a esto. Este pequeño movimiento refuerza la vibración que quieres sostener y evita que tu mente te jale de nuevo a viejos patrones. El compromiso es energía y la energía crea la realidad. Pero también quiero mostrarte algo importante. Las pruebas no solo llegan como pérdidas. Muchísimas veces llegan como distracciones. Cuando empiezas a cambiar, surgen situaciones que parecen oportunidades increíbles, pero que en realidad esconden viejos patrones revestidos de novedad.
A la mente le encanta esto, porque quiere mantenerte en lo familiar, incluso si lo familiar es destructivo. Esto lo experimenté en carne propia. Después de un periodo difícil, empecé a recibir ofertas de trabajo temporal que pagaban muy poquito, pero que parecían seguras, pequeñas oportunidades para regresar a la vieja rutina. Y por un solo instante, la tentación fue grande, pero me di cuenta de que aceptar eso sería abandonar el camino que estaba construyendo. Era una prueba más. Confiaba lo suficiente en mi nueva vibración como para decirle que no a lo que era pequeño mientras esperaba lo que era grande. Cuando entiendes esta dinámica, empiezas a ver cada obstáculo con claridad. Nada está intentando derribarte. Todo está intentando fortalecerte. Un músculo solo crece cuando es desafiado. Y lo mismo pasa con tu vibración. Por eso, cuando decides cambiar tu vida, primero necesitas decidir cambiar tu reacción. La prueba no está en lo que sucede, la prueba está en cómo respondes. ¿Respondes como la vieja versión o como la versión que estás construyendo? Si respondes quejándote, dudando, menospreciándote, desesperándote, regresas a la vibración de antes. Pero si respondes con firmeza, con enfoque, con energía estable, con acción consciente, pasas la prueba y la realidad abre espacio para la nueva fase. Suelo decir que la vida es como una puerta automática. Solo se abre cuando te acercas con convicción. Si te acercas dudando, no se mueve. Si te echas para atrás, permanece cerrada. Pero cuando caminas hacia adelante con decisión, automáticamente reconoce tu presencia y se abre. Las acciones inspiradas sin compromiso son meros impulsos. El compromiso sin vibración alineada es solo esfuerzo. Pero vibración alineada más acción consistente, más compromiso emocional, forman la ecuación exacta para la manifestación. Y hay algo aún más importante. Cuando persistes a través de las pruebas iniciales, envías una señal clara al universo y a ti mismo. Merezco estar aquí. Y cuando sostienes este sentimiento repetidamente, tu identidad se reajusta. El mundo no te da lo que quieres, te da lo que crees que mereces. Y el merecimiento se construye a través de la repetición de decisiones alineadas. Por lo tanto, si ahora mismo estás experimentando desafíos, obstáculos, retrasos o situaciones que parecen contrarias a lo que deseas, respira hondo. Esto no significa que estés saliendo mal, significa que está empezando a salir bien. Cada nuevo patrón requiere firmeza para establecerse. Cada nueva vibración necesita sobrevivir a los viejos hábitos. Y cada nueva vida necesita una decisión que no cambie cuando sopla el viento. No estás siendo castigado, estás siendo moldeado. Y cuanto más sostienes tu decisión, más rápido el universo te sostiene. Hay un instante en la vida de cualquiera cuando todo parece partirse en dos, como si el suelo se abriera bajo tus pies y nada tuviera sentido. Y es precisamente en esos momentos cuando la ley de la polaridad actúa con mayor poder, incluso cuando no te das cuenta. Esta ley establece que todo tiene dos lados, absolutamente todo. El problema es que cuando estamos en medio del dolor, lo único que podemos ver es el lado que duele. Yo mismo he pasado por periodos en los que la tristeza parecía más real que cualquier esperanza. Pero la polaridad siempre estuvo ahí, incluso cuando yo estaba ciego a ella. Hubo un momento en mi vida en el que realmente creí haber perdido todo. Fue más que una pérdida financiera. Fue emocional, interna, silenciosa. Me despertaba con un peso tan enorme en el pecho que sentía que mi cuerpo no me obedecería. Y lo más aterrador es que, incluso cuando la gente intentaba animarme, parecía que nada me llegaba. Estaba atrapado en el polo negativo de la experiencia, y durante ese periodo
Descubrí una dura verdad. No eliges el impacto inmediato de lo que te sucede, pero sí puedes elegir en qué lado de la experiencia decides permanecer. Fue entonces cuando esta ley empezó a revelarse. Estaba tan consumido por la sensación de fracaso que no veía que el fracaso mismo me estaba empujando a un camino que no habría tenido el valor de seguir si hubiera estado cómodo. Es curioso cómo funciona la vida. Cuando estás demasiado aferrado a algo que ya no te sirve, el dolor mismo te empuja al otro lado, a lo que por fin tiene sentido. La polaridad es persistente, no quiere romperte, quiere moverte. Cuando más tarde le conté esto a un amigo, me dijo que había tenido suerte. Pero la suerte no explica cuando algo malo se convierte en el principio de algo mucho más grande. La suerte no explica cuando una puerta que se cierra te pone en dirección de la puerta correcta. La suerte no explica cuando una pérdida aparentemente devastadora te hace más fuerte de lo que jamás imaginaste que podrías ser. Esto es polaridad. Esta es la inteligencia del universo trabajando tras bambalinas mientras intentas entender el caos. Pasé años observando este fenómeno en mí y en otras personas. Cuanto más estudiaba, más claro se volvía. Cada dificultad lleva consigo la semilla de su equivalente positivo. No es poesía, es ley. Cuando estás experimentando el polo del dolor, simultáneamente existe el polo del crecimiento, la claridad, la renovación y la superación. Pero para ver este lado, necesitas cambiar tu lente interno. Investigaciones de la Universidad de Michigan muestran que los individuos que pueden reinterpretar eventos negativos como oportunidades demuestran niveles de resiliencia emocional hasta 5 veces más altos. Esto no significa negar el dolor, significa darle un propósito, porque el propósito cambia la vibración y la vibración cambia el resultado. Esto lo experimenté de una forma abrumadora hace algunos años, cuando perdí algo que consideraba indispensable en mi vida. Sentí como si la estructura entera de lo que había construido se estuviera desmoronando, y me sentí chiquito, sin poder, derrotado, hasta que una pregunta me cayó como rayo. ¿Dónde está el otro lado de esto? Esa pregunta lo cambió todo. No borró el dolor, pero abrió una posibilidad. Y donde hay posibilidad, hay movimiento. Empecé a ver que la pérdida estaba creando espacio para algo que, hasta ese momento, no hubiera tenido ni el tiempo, ni el valor, ni las ganas de construir. Me di cuenta de que estaba viendo mi realidad con los lentes equivocados. Y cuando cambié la lente, la perspectiva completa se transformó. La misma situación que parecía el fin se convirtió en el empuje que me catapultó a mi mejor periodo de expansión. La polaridad siempre había estado ahí. Yo solo estaba atorado en un solo lado de ella. ¿Alguna vez has notado cómo, después de pasar por un periodo difícil, ves tu propia fuerza de una manera diferente? ¿Cómo reaccionas mejor a situaciones que antes te hubieran derrumbado? Esto no sucede a pesar del dolor. Sucede por el dolor. El polo positivo de la experiencia solo se revela cuando decides que el dolor no será la parada final, sino el punto de transformación. La polaridad es parte del ciclo natural de la vida. No hay grandeza sin dificultad. No hay luz sin sombra. No hay victoria sin desafío. La gran pregunta es, ¿qué lado estás eligiendo activar ahora? Quizá hoy te encuentras en el lado oscuro de una situación, el lado de la pérdida, la duda, la confusión, la culpa o la frustración. Sé lo pesado que se siente eso, pero también sé, con la misma certeza que tengo de que el sol saldrá mañana, que este momento tiene una contraparte positiva tan poderosa que ni te la puedes imaginar todavía. Está ahí, esperando que tu mirada cambie de rumbo. Porque cuando tu enfoque cambia, la polaridad responde.
Y cuando eso sucede, surge un fenómeno increíble. Lo que parecía imposible empieza a cobrar sentido. Lo que parecía un final se convierte en un principio. Lo que se sentía como castigo se revela como protección. Lo que parecía una caída se transforma en una base. La polaridad funciona así. Te empuja a donde necesitas estar, incluso cuando todavía no entiendes por qué. Y lo que más me asombra de esta ley es que te da exactamente lo que decides ver. Si solo ves el dolor, intensificas el dolor. Pero si empiezas a buscar, aunque sea con miedo, el lado que representa el crecimiento, la sanación y el renacer, la vida empieza a mostrarte señales de ese lado. La vibración sigue a la visión y la visión moldea la realidad. La polaridad no está aquí para castigarte, está aquí para revelarte. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que las partes más difíciles de tu historia no fueron tus fracasos, fueron tu preparación. El otro lado de tu dolor ya existe. El siguiente capítulo de tu vida ya está escrito. Y lo único que falta es que tú veas el lado de la experiencia que está listo para impulsarte hacia adelante. Porque todo tiene dos lados, y el lado con el que eliges resonar determina el lado que experimentarás. Hay ciclos en la vida que se sienten tan pesados que empiezas a dudar de tu propia fuerza. Días en los que todo se detiene por completo, nada fluye, tu cuerpo se siente pesado, tu mente se ralentiza y tu alma parece caminar por arenas movedizas. Y en estos momentos, es común creer que algo anda mal contigo. Pero fue precisamente durante estos periodos de aparente estancamiento que comprendí el verdadero poder de la ley del ritmo. Nada en la naturaleza crece en línea recta. Nada permanece en expansión continua. Todo pulsa, todo oscila, todo respira, incluyéndote a ti. Viví periodos en los que el universo parecía haberle puesto el freno de mano a mi vida. Proyectos que iban bien empezaron a estancarse. Personas que antes estaban presentes se fueron alejando. El dinero que antes fluía con facilidad simplemente dejó de circular. Y confieso, por un tiempo creí que estaba haciendo algo mal. Es un sentimiento horrible porque empiezas a dudar de tu propia vibración, de tu capacidad, de tu camino. Pero después de observar este patrón repetirse varias veces, no solo conmigo, sino con cientos de personas a las que ayudé, algo me quedó clarísimo. Cuando todo se ralentiza, no es castigo, es preparación. Hay un detalle fascinante sobre la naturaleza que pocos se dan cuenta. Los árboles crecen más durante el invierno que en el verano. No por fuera, sino por dentro. Las raíces se profundizan mientras nada parece estar sucediendo. El ciclo externo es de contracción, pero el ciclo interno es de fortalecimiento. Y la vida humana funciona exactamente igual. Los periodos en los que todo parece estar quieto son, a menudo, los periodos en los que te estás reorganizando más por dentro. Tu vibración se está ajustando, tus creencias están siendo puestas a prueba. Tu cuerpo está pidiendo descanso para expandirse después. Pero hemos sido condicionados a creer que bajar el ritmo es sinónimo de fracaso. Recuerdo un momento muy impactante cuando estaba viviendo justo por ese tipo de fase. Nada me salía. Intenté, pero sentía como si el universo me hubiera cerrado todas las puertas. Tenía la energía baja, mi motivación flaqueaba y cada pequeña dificultad parecía un obstáculo enorme. Sentía una presión interna grandísima, como si estuviera fallando por no producir, por no crecer, por no avanzar. Y es en esos momentos cuando la mente te engaña. Te dice que estás retrocediendo, cuando en realidad solo estás moviéndote a través de un ritmo natural. Y fue solo cuando dejé de resistirme que las cosas empezaron a cobrar sentido. Me di cuenta de que quería forzar la vida a ir a mi ritmo, cuando era yo quien necesitaba respetar su tiempo.
La resistencia no te permite avanzar, te atrapa. Cuando finalmente acepté ese ciclo, algo empezó a cambiar. Recuperé la claridad, mi energía se reorganizó y en poco tiempo las oportunidades que antes estaban bloqueadas empezaron a surgir de nuevo, de formas que nunca hubiera imaginado. Un estudio de la Universidad de Stanford indica que el cerebro humano funciona en ciclos naturales de energía alta y baja, y que forzar la productividad constante provoca una caída en el rendimiento, aumenta la ansiedad y lleva a decisiones emocionalmente sesgadas. Cuando estás en un ciclo bajo, tu cuerpo literalmente te está pidiendo una reorganización interna. Pero como nuestra cultura glorifica la mentalidad de nunca parar, mucha gente entra en guerra con su propio ritmo y pierde energía precisamente por resistirse a lo que es inevitable. El ritmo es inevitable. La oscilación es inevitable. Las pausas momentáneas son inevitables, pero lo que determina tu destino no es el ciclo, es tu respuesta al ciclo. Cuando entiendes esta ley a fondo, sucede algo muy poderoso. Dejas de culparte por los periodos de lentitud. Dejas de compararte con gente que parece avanzar sin parar. Te liberas de la idea tóxica de que el valor de una persona está ligado a cuánto produce. Y lo más importante, aprendes a aprovechar el ciclo a tu favor. Porque el ritmo no existe para frenarte, existe para prepararte. El ritmo no existe para castigarte, existe para alinearte. El ritmo no existe para darte miedo, existe para darte fuerza. Piensa en cuántas veces has experimentado algo así. Una fase de estancamiento, seguida de una explosión de oportunidades. Una etapa de agotamiento emocional, seguida de una claridad casi sobrenatural. Un periodo de dudas profundas, seguido de decisiones firmes que cambiaron tu vida. Esto no fue coincidencia, fue el ritmo. Cuando la vida te ralentiza, te está preparando para sostener lo que viene después, porque lo que viene después es más grande de lo que imaginas. Hubo un tiempo en que no entendía esto y luché contra mis ciclos bajos. Intenté trabajar más, producir más, esforzarme más. Pero cuanto más me forzaba, más se estancaban las cosas. Hasta que, un día, sucedió algo sencillo, pero transformador. Me permití parar, y al parar, escuché. Me di cuenta de que ese momento no era un castigo, era una invitación a reorganizar mi vibración, una invitación a revisar mis pensamientos, una invitación a fortalecer mis raíces. Y en cuanto acepté, la vida volvió a fluir. Así es como funciona el universo. Cuando es momento de avanzar, empuja. Cuando es momento de pausar, jala. Cuando es momento de crecer, expande. Cuando es momento de fortalecer, se consolida. Si intentas expandirte cuando deberías estar consolidándote, pierdes energía. Si intentas consolidarte cuando deberías estar expandiéndote, pierdes oportunidades. La sabiduría está en reconocer el ciclo y bailar con él. Y aquí está lo más bonito de esta ley. Cuando respetas el ritmo de la vida empieza a respetarte. Dejas de vivir en guerra con el tiempo y empiezas a vivir en sociedad con él. Y esta sociedad crea una estabilidad emocional, una claridad mental y una vibración tan coherente que la realidad empieza a apoyarte en vez de desafiarte. A veces, tu ciclo bajo es exactamente lo que te pondrá en el camino correcto. A veces, el silencio es el inicio de la expansión. A veces, la pausa es la preparación para el gran salto, y cuando llegue el salto, que va a llegar, entenderás que cada momento de aparente estancamiento fue, de hecho, un momento de construcción interna. Porque nada, absolutamente nada, se queda quieto en la vida. Todo pulsa, todo respira, todo evoluciona, y cuando aprendes a respetar este ritmo, la vida deja de arrastrarte y empieza a guiarte. Y a medida que integras todo esto internamente,
Quizá te des cuenta de que algunas personas a tu alrededor también están viviendo ciclos difíciles, enfrentando bloqueos emocionales, luchando en silencio contra patrones que ni siquiera saben nombrar. Si alguna parte de este mensaje resonó contigo, podría ser justo lo que alguien cercano a ti necesita escuchar en este momento. Comparte este video con esa persona especial. A veces, con tan solo una idea, se enciende la chispa que ilumina el camino que tanto necesitan. Les agradezco de corazón que me hayan acompañado hasta este punto y por permitir que estas ideas resuenen con ustedes. Los espero en el siguiente video.